¿Y si el genoma más estudiado del mundo aún guarda su mayor secreto? En 2022, científicos abrieron un cementerio medieval en Erfurt, Alemania. Los huesos, silenciosos durante 700 años, comenzaron a hablar. Lo que revelaron hizo añicos todo lo que los libros de texto habían afirmado durante 2 siglos. No era folclore. No era leyenda. Era la pura verdad. Los judíos askenazíes modernos, casi 11 millones de personas, remontan su ascendencia a solo 500 personas. Un cuello de botella genético tan extremo que es como construir un rascacielos sobre 5 ladrillos. Pero el verdadero giro no reside solo en las cifras, sino en OMS. Esos fundadores lo eran. En la línea paterna, los cromosomas y sus marcadores evidencian el origen de Oriente Medio. Linajes que aún se encuentran entre los palestinos modernos, los drusos y los judíos Misrai. El Levante, claro y contundente. Pero entonces surge la contradicción. El ADN materno, transmitido exclusivamente por vía materna, no apunta a Jerusalén. Ni a Judea. Ni a ningún lugar del antiguo Israel. Nos lleva a un lugar completamente distinto, a los bosques y valles fluviales de la Europa prehistórica. Predominan 4 linajes, K1A1B1A, K1A9 y K2A2A1. No son de Oriente Medio. Son anteriores al judaísmo mismo. Transmitidos por mujeres que vivieron miles de años incluso antes de que se escribiera la Torá. Y, sin embargo, ahora definen casi el 40% de la ascendencia materna askenazí. Richards, Costa y Waldman. Sus estudios no lo sugirieron, sino que lo confirmaron. Los judíos askenazíes heredaron millones de filamentos mitocondriales de mujeres que nunca pisaron el Levante. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que un pueblo que portaba rollos hebreos, encendía velas de Sabbat y oraba hacia Sión, heredara su propia biología de mujeres que una vez adoraron dioses de piedra bajo el cielo europeo? Algunos hablan de conversión. Otros, de matrimonios mixtos. Pero la cronología lo complica todo, porque estas líneas maternas no coinciden con las de los campesinos europeos medievales. Se remontan a cazadores-recolectores prehistóricos, a mujeres desaparecidas hace mucho tiempo de la historia escrita. Así pues, la cuestión no es solo científica. Es algo personal. ¿Quiénes eran estas mujeres, y por qué se eligieron sus genes para perdurar? ¿Por qué si estas madres no eran judías en un principio, qué son entonces sus descendientes? Todo nos lleva de vuelta a un misterio, una mujer que nunca leyó la Torá, nunca habló hebreo y, sin embargo, hoy millones la llaman así, su madre fundadora. Ella nunca supo que era una fundadora, pero su ADN lo llevan millones de personas hoy en día. Desconocemos su nombre. Desconocemos las oraciones que rezaba, o si siquiera rezaba. Pero lo que sí sabemos, a través del prisma de la genética ancestral, es lo siguiente: una mujer que vivió hace más de 7.500 años en algún lugar de la prehistoria Europa, transmitió un fragmento de sí misma, que definiría casi por completo la mitad del linaje materno judío askenazí. Su firma genética, etiquetada K1A1B1A, es uno de solo 4 linajes mitocondriales que dominan el acervo genético mitocondrial askenazí actual. Junto con K1A9, K2A2A1 y algunos otros, estos marcadores no nacieron en el Levante. Ni siquiera nacieron en el Imperio Romano. Estos linajes se remontan a Europa neolítica mucho antes del judaísmo, antes de Moisés, antes de que se colocaran las primeras piedras del segundo templo. Esto no es teoría, Costa et al., 2013, lo confirmó. Posteriormente ampliado por Richards y otros, y revalidado a través de Waldman y otros. 2022. No solo son estos linajes profundamente europeos, pero también no se encuentra prácticamente en ningún otro lugar excepto en los judíos askenazíes. Lo que significa que algo profundo sucedió, no al azar, sino con intención. En algún lugar alrededor de siglos y al tercero después de Cristo, como comerciantes inmigrantes judíos se asentaron en toda Italia, se produjo un cambio.
En el corazón del Imperio Romano, entre templos, sinagogas y concurridas calles urbanas, hombres judíos comenzaron a formar familias con mujeres romanas locales. ¿Conversión? Posiblemente. ¿Matrimonio mixto? Probablemente. Registros de Filón y Josefo describir a mujeres que se convierten en masa, de forma voluntaria y apasionada, especialmente en ciudades cosmopolitas como Roma. Ostia y Pompeya por el siglo IV. Las autoridades romanas incluso reprimieron el proselitismo judío. No fue un goteo, sino un diluvio. No se trataba de sindicatos anónimos. Eran transformadores, fusionó el antiguo ritual israelita con los linajes romanos, tejiendo ADN europeo en la identidad judía célula por célula, generación por generación. Y sin embargo, persiste una contradicción. Porque a medida que las líneas maternas se desplazaban hacia el oeste, los cromosomas y, las líneas paternas, no se movieron, se quedaron impertérrito, estrechamente vinculado al levante. Pero si las raíces maternas son europeas, ¿por qué el ADN del padre es tan obstinadamente levantino? Esa contradicción permaneció intacta durante siglos, hasta que 33 cuerpos enterrados, ocultos bajo la Alemania medieval, desvelaron un capítulo para el que nadie estaba preparado. En 1349, un virus aniquiló a millones de personas, pero para un grupo, congeló su ADN para siempre. Erfurt, Alemania. Bajo un cementerio judío medieval, sellado en silencio durante casi 700 años, científicos descubrieron una cápsula del tiempo genética. En 2022, investigadores secuenciaron los huesos de 33 judíos askenazíes, enterrados durante una época de terror, pogromos, peste e incendios. Lo que encontraron fue impactante. Por el siglo X y V los judíos askenazíes ya habían asegurado su perfil de ADN distintivo, con mutaciones raras que aún existen hoy en día, firmas mitocondriales ya dominado por los mismos 4 linajes europeos. ADN autosómico ya fusionado entre raíces de Oriente Medio e influencia del sur de Europa. Los muertos de Erfurt fueron llevados variantes raras que los askenazíes modernos llevan consigo hoy en día. Como si el tiempo, y la evolución, se hubieran detenido. Ese es el efecto fundador, un fenómeno por el cual una población pequeña y aislada, separada por la guerra, el exilio o la enfermedad, transmite su singular información genética casi sin cambios. Y en el caso de los askenazíes, entre 350 y 500 individuos, sobreviviendo a siglos de presión, llegarían a formar una población de más de 10 millones. Pero la supervivencia tuvo un precio. Los mismos genomas de Erfurt portaban mutaciones asociadas a enfermedades que posteriormente se disparó, Tay-Sachs, Gaucher, BRCA1, los trastornos que se convirtieron en sinónimo de identidad askenazí. Comenzaron con tan solo unos pocos portadores, atrapados al azar dentro de un acervo genético cada vez más reducido. ¿Queda un tercio de Erfurt? Se remonta a ADN mitocondrial de una mujer soltera, una madre fantasma de millones. No es un mito. Es un hecho estadístico. Y sucedió durante el momento más oscuro de la historia, 1349, el pico de peste negra, cuando los judíos fueron culpados, torturados y masacrados. Comunidades enteras aniquiladas. Sangre en los adoquines. Huesos bajo las catedrales. Sin embargo, de alguna manera, este pequeño grupo sobrevivió. Y en esa supervivencia, su ADN se convirtió en una reliquia. Un registro. Un eco genético. Pero ¿qué pasaría si este cuello de botella no solo preservara los genes, sino que borrara algo mucho más importante? Tal vez lo que se borró, no fue solo la diversidad. Tal vez fue la verdad. Y una de las grietas más evidentes en esa verdad atraviesa el ADN de una casta sacerdotal, una que nunca debió cambiar. Una casta sacerdotal guarda un secreto inesperado, su origen no es judío. Durante siglos, levitas eran considerados guardianes sagrados de la tradición. Asistentes en el antiguo templo, custodios del ritual judío, su estatus se transmitía estrictamente de padres a hijos, generación tras generación. La premisa siempre fue simple:
si eras levita, tu linaje paterno provenía del Levante. De Leví. Del Sinaí. Pero al ADN no le importan las tradiciones. En estudio tras estudio, incluyendo Necesito 2003, Suecia y otros, y más tarde, Waldman 2022. Los científicos descubrieron que más de la mitad de los levitas askenazíes portan el haplogrupo R1A1 del cromosoma Y, un marcador que no es común en Oriente Medio de hecho. Se encuentra en gran medida en poblaciones eslavas, europeos del este e incluso grupos indoidáneas. El contraste es marcado. Sacerdote, la casta sacerdotal superior, aún mantiene una fuerte continuidad genética con linajes de Oriente Medio. Especialmente el famoso haplotipo modal J1 de Cohen, su ascendencia apunta consistentemente hacia el antiguo Israel. ¿Pero los levitas? Su linaje paterno cuenta una historia diferente, una que no tiene sus raíces en Jerusalén, sino en la Europa medieval. Los modelos científicos datan el origen de este grupo levita R1A1 alrededor hace entre 700 y 1000 años. Las firmas genéticas están tan estrechamente agrupadas que los investigadores estiman que un solo hombre europeo, solo uno, se convirtió en el padre fundador de toda esta línea levítica. ¿Era un converso? ¿Un superviviente de la guerra? ¿Un forastero que llegó a la comunidad durante el caos, el hambre o la huida? Nunca sabremos su nombre. Pero lo que sí sabemos es esto: no era de Judea. No pertenecía a la clase del templo. Sin embargo, hoy, decenas de miles de hombres judíos atribuyen su estatus sagrado a su sangre. Y aún hoy, en todo el mundo, en sinagogas y árboles genealógicos, la identidad levítica se repite sin cuestionamiento alguno, como si fuera ancestral. Como si estuviera intacto. Si el propio sacerdocio fue alterado por personas ajenas, ¿qué más en la historia del origen askenazí ha sido reescrito silenciosamente? Para encontrar la verdadera respuesta, hay que remontarse aún más atrás, no a Alemania, sino a la costa mediterránea, donde se encendió silenciosamente la primera chispa de una nueva identidad. Los llamaban alemanes, pero su ADN apunta a Grecia y Roma. Durante siglos, el mundo los llamó Askenazim, los judíos de Alemania. Supuestamente, originarios de Renania. Pero el genoma dice lo contrario. El análisis autosómico, el espectro completo de la ascendencia, cuenta una historia diferente. Estudios como TROTAMUNDOS y SUE y otros, 2017 demostrar que entre 26% y 52% el ADN askenazí no proviene en absoluto de Europa Central. Proviene de Europa Meridional, Italia, Grecia, Iberia. Y no desde la Edad Media en adelante. Esta huella genética entró en la población, antes el famoso cuello de botella medieval, antes los judíos fueron empujados hacia Polonia, Lituania y más allá. Se remonta a hace entre 25 y 50 generaciones, en algún punto entre 700 y 1500 después de Cristo, cuando las comunidades judías prosperaban a lo largo de la costa mediterránea. En Roma. En Tesalónica. En Provenza. No se trataba de simples asentamientos de paso, sino de centros neurálgicos. Las comunidades judías del Imperio Romano ya se habían establecido para entonces, siglo I después de Cristo, con decenas de miles vivir en ciudades como Ostia, Nápoles y Cartago. Las catacumbas romanas conservan inscripciones hebreas. Antiguas sinagogas se alzaban cerca de templos paganos. Y fue allí, a la sombra de imperios en decadencia, donde comenzó a tomar forma una nueva identidad. El ADN no miente, lo demuestra, mezcla profunda con poblaciones del sur de Europa mucho antes de la migración al norte más frío. Mucho antes de los guetos y las baladas yidis, Stetl resulta que estaba construida sobre huesos mediterráneos. No se trata solo de donde vivía la gente. Se trata de donde vivían sus familias. La identidad comenzó. Los genes susurran sobre olivos y mármol, no sobre bosques y heladas. Sin embargo, cuando estas personas llegaron a Renania, el origen sureño ya había sido borrado de la historia colectiva. Se convirtieron en askenazíes. Judíos alemanes. Pero su genoma aún recuerda.
Pero ¿cómo se convirtió una fusión mediterránea en una identidad germánica? Para encontrar esa respuesta, hay que dejar de mirar mapas y empezar a escuchar el lenguaje. Porque este guarda ecos que la geografía jamás explicó. El lenguaje del exilio no nació en Alemania, lleva consigo los fantasmas de las rutas comerciales orientales. Durante años, el yidis se describió como una receta. Un poco de alemán medieval. Una pizca de hebreo. Algo de arameo por encima. Mezclado en algún lugar entre el Rin y el Danubio. Pero algo no cuadraba. La gramática se inclinaba extrañamente hacia el este. La sintaxis se comportaba como eslava, no como germánica. Y cuanto más profundizaban los lingüistas, más extraño se volvía. Entonces llegó una sorpresa, no del lenguaje, sino del ADN. En 2016, un estudio controvertido de Das et al. Se compararon patrones lingüísticos con mapas genéticos. Los resultados apuntaron a algo que ningún libro de texto esperaba: el centro genético de ascendencia askenazí no estaba en Alemania en absoluto, pero cerca noreste de Turquía, a lo largo de antiguas rutas de la Ruta de la Seda. El lenguaje del exilio puede que haya nacido en movimiento. No en las ciudades, sino en caravanas comerciales, rutas de mercaderes, lugares donde las lenguas se mezclaban y las identidades se difuminaban. La gramática del yidis, pesada con estructura eslava, de repente todo cobró sentido. Los ecos de las lenguas iraníes y túrquicas no eran ruido, eran huellas dactilares. Pistas. Podría ser que los primeros judíos askenazíes no solo emigraran hacia el oeste desde Roma, sino también al norte de Persia, al este de Bizancio y al sur de Jasaria, pudo una clase mercantil judía, dispersa en puestos comerciales, haber forjado un idioma, fuera de cualquier patria individual. Si es así, entonces el yidis no es solo un dialecto. Es un código, un registro de migraciones olvidadas. Un artefacto viviente de una diáspora multidireccional, con alma eslava, huesos iraníes y corazón hebreo. Y sin embargo, la historia lo llamó alemán. Igual que llamó askenazí a quienes lo hablaban. Pero ambos términos, al igual que el mapa, pueden ser erróneos. Si el idioma no proviene de Alemania, entonces ¿qué otras cosas sobre los orígenes askenazíes se malinterpretan? Para desentrañar esa cuestión, debemos viajar a la encrucijada del imperio, donde supuestamente surgió un reino judío, y luego desapareció. ¿Podría un imperio que desapareció sin dejar rastro seguir resonando en nuestro ADN hoy en día? Es uno de los enigmas más controvertidos de la historia judía, una teoría que vincula el linaje de los askenazíes modernos con un imperio olvidado. Los házaros. Entre los siglos 8 y X después de Cristo, gobernaron un poderoso estado entre Mar Negro y el Caspio, dominando las rutas comerciales a través de Volga-Don corredor, pero no eran solo guerreros o comerciantes. Múltiples fuentes históricas, incluyendo Al-Masudi, Yehuda Alevi y Constantino VII, confirman un sorprendente giro político: la realeza y la nobleza házara se convirtieron formalmente al judaísmo. Posiblemente alrededor de 740 DC. La idea: que después de su conversión, amplios sectores de la sociedad házara, quizás decenas de miles, se convirtieron al judaísmo, y más tarde emigraron hacia el oeste, a Europa del Este, formando la base de la población askenazí. Esa es la esencia de Hipótesis Házara, puesto en el punto de mira mundial por el artículo de Eran El-Laik de 2013, publicado en Biología y Evolución del Genoma. El-Laik usó análisis de componentes principales, ACP, y modelos Admisture, comparando los genomas de los judíos askenazíes con armenios modernos, georgianos y caucásicos. Adigesi encontró proximidad geográfica al Cáucaso, no el Levante. Pero la reacción fue feroz. Genetistas destacados, entre ellos Doron Bear, Harry Oster y David Goldstein, refutaron sistemáticamente las interpretaciones de El-Laik. ¿Por qué? Porque si bien los genomas askenazíes sí muestran ascendencia mixta del sur de Europa y Oriente Medio, ellos no muestran los haplogrupos específicos esperados en poblaciones túrquicas o caucásicas. Por ejemplo,
Haplogrupos de ADN YJ1 y J2, vinculadas a antiguas poblaciones semíticas, son dominantes en los hombres askenazíes. Los linajes maternos, K1A1B1A, N1B y otros, tienen su origen en la Europa prehistórica, no el Cáucaso. Análisis autosómico sitúa a los judíos askenazíes en un triángulo genético entre el sur de Italia, el Levante e Irán, pero no el Cáucaso profundo. ¿En qué se equivocó el Ike? Los críticos argumentan que utilizó armenios y georgianos modernos como representantes de los házaros, a pesar de que esas poblaciones sean genéticamente distintos y geográficamente alejados de la élite házara, que probablemente tribus túrquicas de la estepa, no tribus caucásicas de las tierras altas. Sin embargo, un detalle se resiste a desaparecer. El subclado R1A y 2619, encontrado en más del 50% de los levitas askenazíes, divergieron de las ramas R1A de Europa del Este hace aproximadamente 1000 a 1200 años. Aproximadamente el mismo periodo que la conversión házara. Algunos estudiosos, incluyendo Suecia y otros 2013, propongo que esto puede reflejar un fundador soltero de origen europeo oriental, cuyo elevado estatus, quizás dentro de una élite házara judía, dejó un legado desproporcionado. Ninguna otra población conocida comparte este linaje levítico R1 exacto. Así que tal vez el reino házaro no fue el padre de una nación, pero podría haber engendrado un sacerdote. Y, sin embargo, el problema fundamental persiste: los házaros no dejaron ADN arqueológico, ni cementerios, ni restos óseos que confirmen la teoría. Sin genomas házaros antiguos cada conexión es circunstancial. Sin embargo, el debate se resiste a morir, no porque la evidencia sea contundente, sino porque el vacío en las historias sobre el origen de los askenazis es tan grande, que incluso un reino fantasma podría llenarlo. Entonces, si no fueron los házaros, ni los alemanes de Renania, ¿quiénes fueron exactamente los verdaderos fundadores askenazíes? Para responder a esa pregunta, no recurrimos a ejércitos, ni a reinos, ni a castas sacerdotales. Recurrimos al poder silencioso de la herencia, no a través de la conquista, sino a través del nacimiento. De entre miles de ancestros, tan solo 4 mujeres dieron origen a la mitad del linaje materno. Cabría esperar que un pueblo moldeado por siglos de diáspora tuviera cientos, incluso miles, de orígenes maternos. Pero cuando los investigadores secuenciaron el ADN mitocondrial de los judíos askenazíes, no encontraron una gran diversidad. Encontraron 4 árboles. Costa et al. 2013 y Bear y otros, 2006, reveló una verdad asombrosa: casi el 40% de todos los judíos askenazíes actuales descienden por línea materna de tan solo 4 mujeres. Sus haplogrupos mitocondriales, K1A1B1A, K1A9, K2A2A1 y N1B, están inusualmente concentradas. Con el linaje K1A1B1A por sí solo representa aproximadamente el 20% de las líneas maternas askenazíes modernas. Pero aquí está el giro inesperado: ninguno de estos haplogrupos es levantino, no tienen su origen en la antigua tierra de Israel. No coinciden con el ADN materno de los judíos sefardíes o misrajíes. En cambio, provienen de Europa prehistórica, probablemente de poblaciones que vivían en Francia, Alemania, o incluso la cuenca del Danubio, hace más de 7.500 años. Esto no es especulación, se basa en análisis de coalescencia a largo plazo y en relojes de mutación del ADN mitocondrial. ¿Cómo fue que estas antiguas mujeres europeas se convirtieron en fundadoras de un linaje judío? La teoría más aceptada, conversión, durante los inicios del Imperio Romano, entre el siglos I y IV después de Cristo, las comunidades judías vivían en todo el sur y el centro de Europa. Los relatos históricos, incluidos los del historiador romano Dion Casio, registran grandes oleadas de conversión al judaísmo, particularmente entre las mujeres. Es probable que estas 4 madres formaran parte de esa historia, de ascendencia europea, judío por elección, se casaron con miembros de pequeñas comunidades judías de la diáspora, transmitieron la fe y no solo creencias, sino también biología.
Y a través de siglos de cuellos de botella demográficos, persecuciones, migraciones, sus linajes mitocondriales perduraron. 4 mujeres. 40%. Un legado materno ininterrumpido. Sin embargo, estas mujeres no transmitieron las escrituras. Ni el hebreo. Ni la ley. Transmitieron mitocondrias. Moldearon cuerpos, pero no doctrina. Entonces, la verdadera pregunta es: pero si Europa dio a las madres, ¿quién dio el alma de la comunidad? La respuesta no proviene de las escrituras. Ni de la leyenda. Surge de algo más frío, más afilado, enterrado en huesos medievales y sellado en el silencio genético. No solo sobrevivieron al exilio, sino que superaron una prueba genética extremadamente difícil. En el lenguaje de la genética, se llama cuello de botella del fundador severo, un punto en el que toda una población se reduce a un puñado de ancestros. Para los judíos askenazíes, no era una metáfora. Era matemática. Por el siglo XIII o principios del XIV los modelos genéticos muestran que su población se ha reducido a tan solo entre 350 y 500 personas, total. Eso es menos gente que la que cabe en un pequeño pueblo. Y de este microgrupo, surgieron millones. El cementerio de Erfurt, descubierto en 2022, nos proporcionó ADN antiguo que asombró incluso a investigadores experimentados. 27 individuos, enterrados justo antes de la peste negra, ya portaba la firma genética completa de la población askenazí actual. Eso significaba que el cuello de botella ya se había producido, el genoma estaba congelado en el tiempo. Encerrados, antes de que llegara la plaga. Lo que vino después no fue crecimiento. Fue supervivencia bajo asedio. De 1349 al siglo XV y Europa se volvió contra sus judíos, masacres en Maguncia, Estrasburgo y Erfurt. Expulsiones de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306, de España en 1492 y de Portugal en 1497. Pero el ADN resistió. Y ahí es donde se revela el costo. Ese pequeño grupo fundador, apenas unos cientos, transmitió más que recuerdos, transmitieron mutaciones transmitidos silenciosamente en pares de genes y amplificado con cada generación. Enfermedad de Tay-Sachs. Enfermedad de Canavan. BRCA1. BRCA2. Enfermedad de Gaucher. No se trata solo de términos médicos, son señales de una población tan comprimida genéticamente que los genes recesivos ocultos podrían surgir como espectros. Deriva genética. No selección. No destino. Simplemente matemáticas. Sin embargo, lo que sobrevivió no fue solo la biología. Fueron los rituales, el lenguaje, las leyes, la identidad, transmitida en susurros, enseñada en el exilio, protegida con tinta y fuego. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. En las mismas tumbas de Erfurt una anomalía desafió el modelo, un único genoma portaba una ascendencia distinta a la del resto, más antigua, más profunda, más difícil de rastrear. Pero una pista sin resolver de tumbas medievales podría conducir a una verdad aún más antigua. ¿Esa pista? No estaba grabada en piedra. No estaba escrita en hebreo ni en latín. Estaba codificada en los huesos, duplicada en distintas tumbas, pero de origen distinto. En un cementerio medieval, los científicos encontraron no un grupo askenazí, sino dos. En 2022, un equipo científico del Instituto Max Planck abrió un portal al pasado, no a través de documentos, sino a través del ADN extraído de 33 individuos enterrados en el cementerio. Cementerio judío de Erfurt, que data de siglo XIII. Lo que encontraron no encajaba con la narrativa de una única comunidad judía medieval unida. Se partió en dos. Grupo A, genéticamente más cercanos a los judíos de Europa Occidental, que soporta una mayor proporción de ascendencia levantina, especialmente en las líneas paternas. Su genoma reflejaba la patria recordada, el antiguo cercano Oriente. Grupo B, mientras tanto, se inclinaron hacia el este.
su ADN mostró mayor afinidad con las poblaciones de Europa del Este y Central, una mayor mezcla autosómica con las comunidades anfitrionas locales, probablemente moldeada por la mezcla de poblaciones cristianas circundantes o conversos recientes. Pero esto fue lo que sorprendió a los investigadores. A pesar de estas diferencias en la ascendencia a nivel genómico, ambos grupos llevaban el mismo haplogrupos fundadores de ADN-MT, K1A1B1A, K1A9, N1B, y compartían altas frecuencias de variantes genéticas raras vinculadas a la enfermedad de Tay-Sachs y a la enfermedad de Gaucher. Es decir, tenían las mismas raíces maternas y los mismos riesgos de enfermedad determinados antes de la separación. Eso significa por el siglo X y V la población ascnacilla genéticamente diversificado, todavía biológicamente unificados, como un solo árbol con dos ramas principales que crecen en suelos diferentes, pero de la misma raíz. ¿Y la razón por la que fueron enterrados uno al lado del otro? La geografía. La migración forzada. Expulsiones sucesivas los habían vuelto a reunir. La ciencia había descubierto dos tribus en un mismo cementerio, formadas por historias diferentes, pero unidas por la sangre. Aún así, la excavación de Erfurt no había terminado. Un cráneo, enterrado a mayor profundidad que los demás, más antiguo, químicamente distinto, con una firma genética aún más inesperada, aún esperaba ser analizado. Y enterrada bajo estas tumbas, una sorpresa más aún aguarda. Esa sorpresa no fue solo una persona, sino un espejo. Un reflejo final de lo que la historia genética puede revelar y de lo que aún no puede. El ADN recuerda, pero no puede responder quiénes elegimos ser. Durante siglos, la identidad ascnazí se forjó en el exilio, se hablaba en yidis, se custodiaba mediante rituales y quedó marcada por la supervivencia. Pero bajo cada tradición, yacía un código. Una memoria genética que comenzó en el Levante, divergieron a través de Mediterráneo y refractada a través de tierras eslavas. El ADN moderno nos dice esto: los judíos askenazíes portan haplogrupos paternos del cercano oriente, compartido con palestinos, beduinos y drusos y griegas. Sin embargo, casi la mitad de sus líneas maternas rastrear hasta mujeres europeas prehistóricas, quienes probablemente no tenían ninguna conexión con el antiguo Israel. La ciencia reveló que sus padres rezaban mirando hacia Jerusalén, pero sus madres nacieron antes de que existiera la Torá. Esto no es una contradicción. Es una fusión. De conversos romanos en el siglo I, a rutas comerciales túrquicas en el IX, a el cuello de botella genético de Erfurt en el siglo XIV, cada giro suponía una transformación. No de fe, sino de carne. ¿Qué es, entonces, la identidad judía? ¿Un pueblo? ¿Una religión? ¿Un genoma? La genética puede rastrear mutaciones. Puede seguir la pista de las migraciones. Puede sacar a la luz capítulos olvidados del exilio. Pero no puede definir significado. Porque la identidad no es un algoritmo, sino memoria. Es lenguaje, historia, ritual, trauma transmitido en susurros. Alegría oculta a la luz de las velas. La decisión de regresar, una y otra vez, incluso cuando todo está disperso. Sin embargo, el mapa no está terminado. En sur de Italia han comenzado las excavaciones, restos de un lugar olvidado, comunidad judía expulsada en el siglo XVI. En Toledo, España, huesos que se cree que son de sefardíes pre-Inquisición, esperar la secuenciación. Y en algún lugar de estos restos, podría encontrarse la verdadera bifurcación entre askenazíes y sefardíes. La divergencia previa a la fractura de la diáspora. El momento en que el árbol genealógico se dividió en dos. Pero ¿qué pasaría si otro cementerio guardara la verdadera llave de la madre de todas las diásporas judías? Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para descubrir más historias jamás contadas.